¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en una nueva charla que tenemos con Valeria Segura. Ella es psicóloga y, como lo hemos platicado en anteriores segmentos, bueno, pues está dedicada a la atención de los niños y obviamente de los adolescentes. Y le doy la bienvenida, como siempre es un gusto tenerte nuevamente aquí en Única Canal Digital. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenas tardes. Ay, muy buenas tardes, pues contenta de estar de nuevo aquí contigo. Sí, la verdad es que me siento muy honrada de poder volver a acompañarte. Al contrario, es un gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio nuevamente con temas importantes, porque, bueno, pues en mayo, concretamente el 20, pues se celebra el Día del Psicólogo, es el Día Nacional del Psicólogo. Y bueno, pues no podíamos dejar de charlar a este respecto contigo, que eres una experta. ¿Cómo surge esta celebración, este día, Vale? Pues bueno, mira, más bien, como todas las profesiones, tenemos un día en el que se nos conmemora la labor que hacemos. Y yo creo que es muy importante precisamente en este marco del Día Internacional del Psicólogo, poder recalcar cuál es nuestra función como psicólogos y no simplemente celebrar, porque en muchas ocasiones creo que está todavía muy estigmatizado o muy limitado el pensamiento de que tenemos en cuanto a cuáles son las funciones de un psicólogo o psicóloga. Por ejemplo, cuando tenemos el día del abogado, pues todos sabemos en qué nos puede ayudar un abogado, ¿no? El día del contador, el día del dentista, pero creo que es una muy buena oportunidad para que las personas se puedan enterar qué beneficios pueden obtener de los psicólogos, psicólogas y de la psicología. Claro. Pero además, sabes que a veces como que no se valora la función del psicólogo y no se tiene claro la función del psicólogo, como dices. Si es un contador, pues ya sabemos, ¿no? Si es un abogado, lo sabemos. Si es un docente, pues también, ¿no? Sin embargo, cuando dices, voy a ver al psicólogo, voy a ver a la psicóloga, de pronto te dicen, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás perdiendo la razón o qué? O lo más común que dicen, pues, que no estoy loca para ir a ver al psicólogo o al psiquiatra, sí, que tienen funciones muy diferentes. Pero creo que no conocemos bien cuál es la función de un psicólogo, de una psicóloga. Y creo que con lo de la pandemia, ustedes ahorita son pieza fundamental para sacarnos adelante como sociedad, como individuo, ¿vale? Sí, fíjate que algo que tiene muy curioso es que cuando han ocurrido eventos que históricamente han marcado a la humanidad, la psicología ha estado muy presente, como lo han sido las guerras mundiales, que fueron impulsos grandísimos para la psicología, y como lo está haciendo ahora también esta pandemia, que también está representando un reto y una nueva puerta de oportunidades para la psicología. Y no quiero que suene mal la parte de puerta de oportunidades, sino que me refiero a que la psicología, como tú lo estás diciendo, nos brinda herramientas que nos permiten saber cómo poder apoyar en estas situaciones, tanto de emergencia, como cuando se dio con la pandemia. Muchas personas entraron en ataques de pánico, crisis de ansiedad, depresiones muy fuertes, intentos de suicidio, ¿no? Y actualmente también estamos viendo las secuelas de lo que deja la pandemia, el encierro, la cuarentena tan fuerte que vivimos, pero también ahora están nuevos retos mentales que tenemos que afrontar con toda la situación que se vive post-cuarentena, ¿no? Claro. Las crisis económicas, las crisis laborales, la situación, cómo quedaron muchas familias con las duelos, pérdidas, ¿no? Efectivamente. Entonces, se abre una oportunidad, creo, para que a raíz de concientizar qué es la función de un psicólogo, nosotros podamos acudir y hacernos de estas herramientas y apoyarnos de estos profesionales para poder sanar estas heridas que nos quedan. Pero además tenemos que acudir al psicólogo o a la psicóloga, mi querida Vale, con compromiso de que queremos salir adelante, que eso es lo más importante. Y la función del psicólogo actualmente es básica tanto para chicos como para grandes, porque a veces pudiésemos pensar que solo los adultos tenemos problemas y sufrimos, pero no, realmente nuestros niños ahorita, nuestros adolescentes, los jóvenes y los adultos estamos atravesando por momentos críticos. Así es, fíjate que
que la psicología es tan maravillosa que se encuentra presente en todos los aspectos de nuestra vida, desde el cómo tú y yo nos relacionamos, cómo nos comportamos, qué es lo que hace que en este espacio podamos mantener ciertas reglas de convivencia y demás. Y creo que de pronto el hecho de pensar que la psicología solo nos sirve para resolver problemas emocionales o cuando algo muy fuerte nos sucedió es limitarlo demasiado. Como tú dices, todos podemos necesitar de la psicología y existen distintas ramas, variantes, especialidades de la psicología que permiten atender todo tipo de necesidades. Por ejemplo, ahorita con esta situación tan fuerte de los duelos que están viviendo, existe una especialidad que se llama tanatología, que precisamente ayuda a atravesar estas cuestiones de los duelos, ¿no? Por ejemplo, también se han encontrado que haber tenido COVID severo deja secuelas de daños cerebrales, sobre todo por la falta de oxigenación que tuvo el cerebro. Para eso estamos los neuropsicólogos, por ejemplo. Nosotros nos encargamos de poder ayudar a esta rehabilitación del cerebro y de sus funciones ejecutivas. También estamos los psicólogos infantiles, ¿no? Que ahorita estamos trabajando con los niños estos temas de ansiedades, problemas de conducta que tienen a raíz de la pandemia y sobre todo creo que aquí lo más importante rescatar es el hecho de que distintas áreas nos pueden ayudar en todos los problemas que tengamos en casa con nuestros hijos, tanto académicos o emocionales, con nosotros mismos, con nuestra pareja y también con el ritmo de vida y con el ritmo de trabajo que llevamos. Entonces es algo maravilloso lo que podemos obtener de la psicología. Hay que darle esa importancia que merece y sobre todo explotar todo este potencial que tiene. Sí, incluso, Manel, hay que darles la importancia, como tú dices, a la psicología y al psicólogo, al terapeuta, porque pues en las grandes potencias, en los países más desarrollados, todos tienen su terapeuta, todos tienen su psicólogo o su psicóloga. ¿Por qué? Porque siempre necesitas, como tú dices, de un apoyo. No necesitas tener un problema grave para ir al psicólogo o a la psicóloga. De hecho, pues a veces hasta si ya perdiste tu empleo, pues es una pérdida al final, ¿no? No sí, nada más así es una pérdida de que hayas sufrido un familiar, que lo hayas perdido, que haya muerto, como tú dices ahorita en la pandemia. No necesariamente. Es una pérdida de empleo, una pérdida cuando te operan y hasta te quitan también un miembro, ¿no? Claro, sí. Eso. Y para entonces necesitamos esas terapias, y si hay niños con problemas educativos, pues también necesitan tener su terapia. Yo creo que el psicólogo o la psicóloga ahorita y siempre hay que darle su debido lugar, y obviamente que haya más para atender la población. ¿Tienes alguna estadística, algún dato de cuántos psicólogos hay por cada 1000 o por cada millón? Si son suficientes los que tenemos en el país, al menos, no sé, a nivel mundial, cómo estén, pero si realmente es una carrera que aún nos falta mucho por aprender y por impulsar. Creo que, fíjate, la verdad es que cientos de miles de psicólogos se gradúan cada año. De hecho, es la carrera, una de las carreras más solicitadas junto con medicina y derecho. ¿Qué pasa? Que en México está muy demeritado el psicólogo y la psicóloga. Cuando tú dices que incluso quieres estudiar psicología, y te lo digo porque a mí me lo dijeron, te vas a morir de hambre, esa carrera no te va a dejar nada, estudia algo que sea de provecho. Y yo creo que ese es un error muy grande, porque finalmente estudiar los temas que involucran el comportamiento, la conducta, el ser humano, lo que nos hace a nosotros mismos, es un estudio muy importante, ¿no? Entonces, cuando tú dices que eres psicólogo en otros países, porque me ha tocado vivirlo, todos te admiran y dicen, wow, eres psicólogo, sabes mucho, has estudiado demasiado, qué increíble, entiendes de la mente, entiendes del comportamiento. Aquí dices, ¿eres psicólogo? Seguro trabajas en alguna escuelita, ¿no? Sí, claro. O seguro nada más tienes un consultorio, y se desconoce toda esta aplicación que puede tener la psicología en la industria, en la economía, en la educación, en el sector salud. O sea, tiene una aplicación increíblemente grande y que no estamos sabiendo aprovechar. Creo que aquí más bien lo que hay que hacer es impulsar el estudio de la psicología y a los psicólogos para que tengan las oportunidades de poder ejercer su carrera en condiciones dignas, porque ese también es un punto muy importante.
a como estamos tan demeritados, las oportunidades laborales o en donde se nos ofrece trabajo, son muy pocos los espacios, son muy competidos por lo mismo, y entonces los sueldos también son muy bajos, lo que hace que muchos talentos que han existido en psicología se fuguen del país. Entonces es importante retener el talento a partir de tener condiciones dignas de empleo y también de darle todo este impulso a la aplicación de la psicología que se necesita en el país. Sí, realmente a veces damos lo más por lo menos o lo menos por lo más, depende de cómo lo veas, ¿no? Como tú dices, tal vez te impulsa la misma sociedad, tu misma familia a decir estudia algo que sea remunerativo, ¿no? Sí. Como la cirugía plástica o como las nuevas tecnologías, que es lo del momento. Sin embargo, debemos de poner énfasis en que nuestra salud física es fundamental, pero también la salud mental. Así es. No puedes separar una de la otra. ¿Cuál puede ser más importante? Pues yo creo que van de la mano. No sé lo que tu experiencia me puedas decir al respecto. Fíjate que ese es un tema del que a mí me gusta mucho hablar, porque cuando me preguntan por qué me he enfocado tanto en estudiar el cerebro, les respondo eso. Porque las enfermedades físicas usualmente vienen de la mente. Primero nos enfermamos en nuestra mente y después nos enfermamos en lo físico. A esto se le conoce como somatización. Okay. Entonces, por ejemplo, seguramente te ha pasado que cuando estás muy nerviosa o muy tensa, te duele el estómago, te pueden sudar las manos. Esas son señales físicas de las emociones y sensaciones de los pensamientos que están pasando en tu cuerpo. El cuerpo es tan sabio y maravilloso que busca formas de expresar todo lo que vive. Y cuando nos guardamos algo, por eso es que nos hace daño. No sé si seguramente alguna vez te han dicho que te enfermas de la garganta porque traes un coraje guardado, ¿no? Ese tipo de dichos, aunque son coloquiales y son dichos urbanos, tienen algo de cierto. Y es que la verdad, las emociones cuando no se expresan y nos pueden hacer mucho daño de forma física. Por ejemplo, la colitis nerviosa, la gastritis nerviosa son enfermedades físicas que son provocadas por la mente, por estrés y por ansiedad. Por ejemplo, el vitiligo es una enfermedad que surge también por tener problemas severos de ansiedad. Entonces existen distintos tipos de enfermedades, incluso enfermedades autoinmunes, que son provocadas primero por el cerebro, por nuestra mente. Entonces es algo maravilloso poder entender eso, y justamente en este siglo es cuando apenas estamos estudiando estos efectos que tiene nuestra mente sobre nuestro cuerpo. Entonces debemos seguir indagando e impulsando para cada vez más entender a través de nuestra mente y de nuestro cerebro qué es lo que ocurre con todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es una respuesta muy importante que tenemos que hacer énfasis, ¿vale? Porque tienes mucha razón. Conozco algunas personas que es tan fuerte su mente que en verdad se enferman. Y bueno, pues el colon irritable es una de esas situaciones, y una gran población del país, al menos en México, no sé a nivel mundial, pero causa muchos problemas, muchos estragos en la población. Ahora te dicen que todos sufrimos de estrés, pero es cierto que estamos atravesando por la pandemia, es cierto que hay muchos problemas sociales, económicos, que los niños están en casa, que no están yendo a las aulas, esperemos que ya pronto lo puedan hacer. Sin embargo, nosotros como que nuestra mente ahí lo estamos repitiendo, y en lugar de superarlo, lo agudizamos nosotros, ¿no? Si no tiene remedio esa situación, pues hay que digerirla y hay que buscar la solución y las formas para salir adelante, ¿no? Sí, así es. De hecho, fíjate que está comprobado científicamente que cuando nosotros estamos frustrados y demasiado ansiosos por pensar en un problema, no vamos a poder encontrar una solución. Pero cuando ya logramos relajar nuestro cerebro, entonces somos más capaces de encontrar la flexibilidad para adquirir soluciones. Entonces yo creo que sí es muy importante que en este momento le demos la importancia a la salud mental que se necesita, sobre todo para que podamos atravesar con resiliencia todos estos eventos tan fuertes, tan traumáticos que hemos llegado a vivir, familias enteras que han fallecido por COVID, niños que se han quedado huérfanos, personas que han quedado tal vez también con secuelas muy graves, ¿no? Con enfermedades posteriores también al COVID. Creo que es muy importante que también no dejen de lado su salud mental y que entendamos que
lo normal es no vivir con estas ansiedades, con estas depresiones en las que México está sumergido, ¿no? Fíjate que es algo muy interesante que en México contamos con uno de los institutos más emblemáticos en América Latina en cuestión de investigación en salud mental, que es el Instituto Nacional de Salud Pública, y desde ahí se genera mucha información en cuanto a estos temas. ¿Y qué es lo que pasa? Que falta también voluntad política para aplicar todos estos conocimientos, estos descubrimientos, estas propuestas que hacen desde este centro de investigación para las políticas de salud pública, que finalmente la salud mental es salud pública. Claro, y es uno de los puntos, de acuerdo a lo que tú nos decías, de que nosotros mismos a veces nos mentalizamos y nuestra mente es tan poderosa que nos ocasionamos enfermedades, padecimientos, que si la atendiéramos primero la salud mental, pues obviamente que no tendríamos tampoco la física, o al menos se iban a reducir esas estadísticas tan drásticas que tenemos si tomáramos en cuenta lo que tú nos estás señalando, que se apliquen y que se formen y que se estipulen medidas de salud pública en el mundo y obviamente en México. Por ejemplo, lo de los feminicidios, que son datos tan horribles, pues también dices qué le está pasando a nuestros jóvenes o a nuestra población como sociedad, dónde nos descompusimos, ¿no? Creo que también ahí pues ya estamos mal de nuestra cabeza. Fíjate que es algo muy curioso porque estos índices tan altos de feminicidio hablan de fuertes psicopatologías que están presentando las personas para que una persona llegue a asesinar, y no solamente asesinar, ¿sabes? De te disparo y ya te moriste, sino mutilar tu cuerpo, o sea, llevar todos esos actos que son de mucho más violencia y agresión. Eso habla de fuertes patologías mentales, ¿no? Y si los índices son tan altos, ¿qué quiere decir? Que mucha población está viviendo con esas enfermedades mentales. Y lo sabemos porque precisamente estos agresores usualmente vienen de inicios que también fueron de violencia, ¿no? Entonces, México está viviendo un ciclo de violencia interminable que le está provocando muchas enfermedades mentales. Dentro de ellas, la depresión, la ansiedad, también les está provocando estas psicopatías, que es lo que provoca que la gente asesine. Y si no detenemos esto, en realidad pensemos hacia dónde estamos llevando a nuestro país. Creo que debemos entender con el cómo se comportan las personas, estas estadísticas, ¿de qué nos hablan? De una severa situación de salud mental en México. Pues muy bien, Valeria Segura, siempre es importantísimo platicar contigo, conocer todos estos conceptos que nos hacen tanta falta como sociedad y que debemos de poner en práctica, no solamente en Puebla, sino en nuestro país, y que de verdad es un SOS a nuestras autoridades, pues para que instrumenten o apliquen estas medidas sanitarias, porque bueno, como tú dices, es un problema grave de salud. A veces nos vamos más a lo físico, estamos dejando de un lado lo mental, pero van de la mano y tenemos que cambiar el rumbo. No podemos seguir como país, como sociedad, normalizar esa violencia, esos feminicidios, esos problemas sociales que nos van arrastrando y que bueno, pues viene desde nuestra cabeza también, ¿no? Así es, efectivamente. Pues entonces yo creo que lo que nos queda es concientizarnos y trabajar arduamente por poder obtener la salud mental no solo de nosotros, sino de todo nuestro país. Claro. Oye, Vale, y antes de despedirnos de esta charla, quisiera que lo que tú nos decías, a veces te preguntan en casa, a veces las amistades, te preguntan qué vas a estudiar. ¿Qué consejo, qué orientación les darías a las nuevas generaciones si piensan estudiar psicología, o si ya lo decidieron estudiar, o si apenas están pensando, vamos a terminar un ciclo escolar ya pronto, ya vendrá otro ciclo escolar? ¿Qué les aconsejarías a esas nuevas generaciones en cuanto a la psicología? ¿Yo qué les puedo decir? Soy una mujer enamorada completamente de su carrera. Creo que yo encontré no solamente en mi profesión una vocación, sino que también encontré la pasión de mi vida.
Entonces, mi consejo es que si ustedes quieren estudiar psicología, vayan por ello, inténtenlo. Y si en el camino quizá tal vez se dan cuenta que no era lo que ustedes esperaban o que quizá no es para ustedes, créanme que aún así los conocimientos que hayan adquirido les van a ser muy útiles en la vida. Entonces, aquellos psicólogos, psicólogas que están empezando su vida profesional o aquellos que ya nos dedicamos a ejercerla, es nuestra responsabilidad podernos preparar y poner en alto el nombre de la psicología en México para que sepan que las psicólogas y psicólogos mexicanos no solamente estamos bien preparados, sino que también estamos en toda la disposición de hacer lo que nos toca para ayudar a nuestro país y a la sociedad. Que al final venimos a este país a ser felices, a este mundo a ser felices, y eso es lo que queremos, ¿no? Así es. ¿Cuál es, quieres agregar algo? ¿Cuál es el mensaje final que les dejas a nuestros seguidores? Vale. Pues creo que el mensaje final es que nos abramos a escuchar estos nuevos mensajes, que no somos una generación de cristal, ¿no? Sino venimos a cuestionarnos y a replantear todos los paradigmas y esquemas que nos han venido marcando desde muchas generaciones. Y si queremos resultados diferentes, es momento de que hagamos cosas diferentes. Y para eso hay que empezar con sanarnos a nosotros mismos y sanar nuestra mente y nuestras emociones. Si alguien de los que nos están viendo, cuéntame, ¿a dónde te podemos consultar? ¿Cuál es el servicio, los servicios que podemos encontrar contigo? Bueno, pues yo soy especialista en neuropsicología infantil y adolescente y también en neuroeducación. Me enfoco en toda la parte que tiene que ver con el cerebro, las emociones, conductas, trastornos del desarrollo y problemas de aprendizaje. Pueden saber más de mí, conocerme más en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Valeria Segura en todas mis redes sociales, neuropsicóloga, y también me pueden encontrar en mi página web www.valeriasegura.com. Gracias, Valeria Segura, por estar nuevamente en Única Canal Digital, estar pues platicándonos todo esto que debemos poner atención en nuestra salud mental, por supuesto, no nada más física. Gracias por la confianza y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti. Y que tengan mucho éxito. Muy buenas tardes.